Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que, Boris, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, querido Jorge. Una vez más con nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta radio. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir. Hoy seguiremos hablando sobre cómo erradicar la pobreza bíblica. Hemos hablado que hay una pobreza muy grande, especialmente en esta parte de la historia de la iglesia. Entonces, la idea es inspirar a que nos volvamos a la palabra de Dios, estudiarla, leerla, tener un compromiso serio con la palabra y permitir que la Biblia sea quien dirija nuestras vidas, aprender sus principios, sus preceptos, sus ordenanzas, y con un corazón sencillo, obedecer a Dios en aquello que Él nos manda, porque creemos que esta es la única forma en que habrá prosperidad para nuestra vida y una nación, habrá paz. Seguramente siempre habrán problemas, pero tendremos la satisfacción de saberlos resolver a través del consejo sabio que Dios nos da a través de las Escrituras. Entonces, vamos a continuar hoy con el Salmo 19. Versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, hay algo que aquí en el Salmo 19, la palabra de Dios nos está diciendo que la ley de Dios es perfecta. Y además, esta es la que convierte el alma. Si nosotros realmente queremos que nuestra alma manifieste la misericordia y la bondad de Dios y su verdad, necesitamos que acercarnos a Dios a través de su palabra. Hace algún tiempo vi un dibujo en el Facebook que decía, Señor, háblame, necesito oír tu voz. Y de una nube grande salió una mano entregándole una Biblia a la persona que está orando. Y el mensaje es muy diciente. A veces queremos escuchar una voz audible de Dios del cielo que nos diga, haz esto, pero debemos entender que Dios ya nos dejó su palabra, la Biblia, el libro bendito de Dios, donde está casi el 95%, por ponerle un número, de la voluntad de Dios, está escrito en esa Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conocer la voluntad de Dios? Es leerla, estudiarla, y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría necesaria para que su palabra nos ilumine en nuestro caminar. Entonces, en este salmo dice que la ley de Jehová es perfecta y que además convierte el alma. Y luego dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, la ley de Jehová es perfecta. Todo lo que procede de Dios es perfecto. Su ley especialmente, la regla de vida para nosotros, la ley misma es santa y ayuda a convertir el alma, a restaurar el alma. Es como un alimento al hambriento, como un consuelo al afligido, como agua al sediento. El testimonio de Jehová es un testimonio entre Dios y los hombres, es fiel y no nos desviará ni nos engañará. A ningún hombre va a desviar de sus caminos, porque el testimonio de Dios es fiel. Hace sabio al sencillo. El que cree que hay un camino, pues ese camino se llama Jesús. Y su testimonio es fiel. Y la palabra de Dios nos dice, y alumbra los ojos, ¿sí? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, perdón. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbra el corazón, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Muy bien, los estatutos del Señor son justos. El precepto de Jehová es limpio, que alumbra los ojos. El mandamiento del Señor es puro y no tiene la menor mezcla de error. Es puro, sin la menor mezcla de falla, de sombra de variación. Es fiel, puedes confiar en eso. Es pura, es sencilla y va a alumbrar nuestros ojos. La manifestación de la voluntad de Dios alumbra nuestros ojos, nos hacen ver claramente. En Efesios dice la palabra que nosotros debemos orar para que nuestros ojos sean alumbrados y podamos saber cuáles son las riquezas a las cuales Dios nos ha llamado. Nuestro entendimiento debe ser iluminado por la palabra de Dios para que podamos ver con claridad nuestro pecado, nuestro error, para que podamos ver el camino por donde estamos andando. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios, ya que es como que cada paso que damos debemos ser alumbrados por la palabra de Dios, que no caminemos en nuestra voluntad. Si los que tienen carro saben muy bien de lo que voy a hablar y los que no, pues pueden hacerse una idea de cómo funciona este asunto. Pero cuando uno está viajando en un carro, en un automóvil, el carro tiene dos luces, unas altas y unas bajas. Y las luces bajas sirven para mirar el camino de cerca y las luces altas sirven para mirar el camino de lejos. Ambas luces se tienen que usar cuando uno está viajando, porque sin estas luces es muy difícil viajar. Podrías encontrarte con un hueco si no ves bien. Entonces, para eso están las luces altas, para identificar si hay un hueco más adelante. Entonces, si ves que hay un hueco, pues reduce la velocidad y con las luces bajas puedes mirar con mayor detenimiento si el hueco es profundo o no, o hacerte a un lado, etc. Las luces de un carro son muy necesarias para viajar de noche. Sin luces, hasta te pueden meter una multa, ¿no? Por viajar sin luces, porque es peligroso. Te puedes accidentar o puedes matar a alguien. La importancia de permitir que la luz de Dios alumbre tu caminar, alumbre tus pasos. Esa es la idea de la palabra de Dios, que la tengamos en cuenta para nuestro diario caminar. Entonces, vamos a leer el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios es la intención que se enseña a los hombres. Es la intención de la palabra de Dios tiene una motivación y es enseñar el temor de Dios a los hombres. Ahora, el temor de Dios, tener temor de Dios es importante en la vida de un hombre. Dice la palabra, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Muy importante que el hombre tenga temor de Dios en su corazón. Temor de Dios es un temor reverente, de desear, querer y anhelar hacer la voluntad de Dios. Pero si no leo la palabra de Dios, pues no voy a ni anhelar, ni querer, ni desear hacer la voluntad de Dios. El que teme a Dios quiere agradarle a Dios en todo lo que hace. Y hay un temor reverente en su corazón cada vez que va a tomar una decisión, cada vez que va a dar un paso, cada vez que va a hacer algo. Él se pregunta y dice, ¿será que esta es la voluntad de Dios? ¿Será que lo que estoy pretendiendo hacer es la voluntad de Dios? Entonces, él considera a Dios en todos sus caminos porque teme a Dios, porque quiere agradarle, porque está dispuesto en su corazón a agradar a Dios. Hay un temor reverente, hay un temor en su corazón, una idea, un pensamiento de agradar a Dios en todas las decisiones que tome.
Por esa razón tiene un compromiso serio con la palabra de Dios. ¿Sí? Y luego dice, deseables, en el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Entonces, la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová, el temor de Dios, los juicios de Dios son más deseables que el mismo oro y son más dulces que la miel. Eso es lo que dice el versículo 10. Deseables son más que el oro y mucho más que el oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. La mayor riqueza que este mundo haya conocido nunca será plata y oro, sino la vida misma de Dios, la vida eterna que es Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. El conocimiento de Dios a través de su palabra nos va a traer riquezas. Riquezas donde ni el orín, ni la polilla, ni el ladrón minan, ni hurtan, porque estas riquezas son eternas. Y nosotros debemos desear la palabra de Dios más que el oro afinado. Y la declaración más dulce de un cristiano se puede esperar cuando le escuchamos decir a Dios, cuando le escuchemos decir a Dios nuestro Padre, bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esas palabras serán más dulces que la miel cuando Dios nos estime delante de sus ojos que hicimos lo recto delante de Él. Que vivimos con temor, que vivimos con un compromiso serio con su palabra de escudriñar su verdad, de escudriñar su palabra, de interesarnos en saber cuál es su voluntad para hacerla, para vivirla, de acuerdo al corazón de Dios. Cuando hagamos esto y lleguemos al final del camino, Dios nos dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras nos sabrán como miel que destila del panal, serán dulces a nuestros labios. Entonces, ese es nuestro anhelo, que un día podamos encontrarnos con Dios nuestro Padre y que nos diga estas palabras, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, el siguiente versículo dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. En guardar la palabra, en guardar los mandamientos, en vivir en el temor de Dios, hay grande galardón, hay grande recompensa. A lo largo de la Biblia vamos a encontrar, amados, que guardar la ley de Dios trae grandes recompensas o bendiciones cuando se observan debidamente. Sin embargo, cuando no se los hace, también hay grandes dolores. Se nos advierte una y otra vez que no guardar las leyes de Dios traerá maldiciones para nuestra vida. Entonces, yo prefiero caminar bajo la sombra del Altísimo, guardando los mandamientos de Dios y sus preceptos, para que yo pueda vivir agradando a Dios. Esa es la idea. No es tanto para ser feliz, sino para agradar a Dios. Cuando agrado a Dios, cuando hago su voluntad, el resultado de eso va a ser un gozo inefable en mi corazón, una felicidad, una vida que es agradable a Dios, es una vida que vive en paz, que vive en gozo, que vive en dicha, que vive en alegría, que vive en quietud, en reposo, en el gozo del Señor. O sea, no hay mayor recompensa para nuestras almas que tener paz para con nuestro Dios. Estamos en el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Eso dice la palabra. En este versículo, la palabra límpiame
líbrame, significa que podemos ser limpiados tanto por la justificación como por el perdón de nuestros pecados, mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que a su debido tiempo, pues, fue derramada por nosotros para santificarnos mediante el Espíritu Santo, obrando de acuerdo con su palabra, para una mayor renovación de nuestro corazón y de nuestra vida. ¿Sí? Por eso el salmista escribía y decía, ¿quién podrá entender sus propios errores, sus propios pecados? Y luego dice, líbrame de los que me son ocultos. La palabra de Dios, cada vez que vamos a la palabra de Dios, es como un espejo. Es como que nos miramos a un espejo. Y cuando nos miramos al espejo, pues entonces ahí encontramos los defectos, las fallas, el granito que nos salió en la nariz y que queremos quitarlo. Pero si no nos miraríamos en el espejo, no podríamos ver nuestros errores. Por eso es que la palabra de Dios dice que la palabra es la que alumbra nuestra vida y además hace que podamos ver nuestros pecados, nuestros errores, que a nosotros probablemente no son ocultos, que no los miramos, sino que a través de la escritura, a través de la palabra, los podemos ver con claridad y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es a través de la sangre preciosa de Jesucristo que nosotros podemos encontrar perdón para nuestras vidas, para nuestras almas, perdón y limpieza para nuestros pecados. La palabra de Dios dice que si confesaremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces la palabra también tiene ese efecto y debemos acudir a la palabra cada vez que estamos necesitados. Algunas veces yo me he puesto a pensar que a algunas personas les pasa algo terrible en sus vidas y en vez de acercarse a Dios, lo que hacen es alejarse. Dicen, no, yo no estoy bien, he pecado, he fallado, entonces no puedo acercarme a Dios, me da vergüenza ir a la iglesia, ¿qué van a decir los hermanos? No, mejor no voy. Esa es una decisión absolutamente equivocada, porque es el momento donde más debieras acudir a Dios. ¿Qué días orando con algún hermano? Este hermano decía que Satanás estaba muy dispuesto a alejarnos de Dios, a arrancarnos de los brazos de Dios, apartarnos lo más lejos de Dios. Pero él decía, a través de las pruebas, las circunstancias, de las acusaciones, del pecado, etcétera, de los falsos testimonios y todo eso, él decía, Satanás usa todo eso para alejarnos de Dios, pero no se da cuenta que lo que hace es acercarnos más a Dios. Y es verdad. Así debiera ser. O sea que cuanto más mal te sientas, debieras ir más a la palabra de Dios en busca de consuelo, en busca de que Dios redarguya tu corazón, limpie tu conciencia, perdone tus pecados, porque esa es la única forma de poder continuar en nuestro peregrinar en esta vida. Luego dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué tremenda es la escritura, ¿verdad? Cuando se nos es revelada a nuestras vidas y nos hace ver la importancia de escudriñar la palabra. Dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, o sea que nos guarda de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, nos guarda. La palabra nos mantiene humildes, nos mantiene mansos, nos mantiene dispuestos a aprender, dispuestos a recibir corrección, dispuestos a recibir reprensión, dispuestos a recibir honor, honra, si es necesario, pero hace que no nos olvidamos quiénes somos realmente. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. O sea, la soberbia puede enseñorearse de nosotros. Y la palabra de Dios dice que el que se enaltece es como el coco,
porque en cualquier momento va a caer. Sí, o sea, antes de la caída dice que es la exaltación del corazón. Entonces, la palabra nos preserva de eso, nos mantiene humildes, nos mantiene expectantes, nos mantiene enseñables, nos mantiene dispuestos a servir. Pues, qué importante volvernos cada vez a las Escrituras, dejar que las Escrituras llenen nuestro corazón. Y eso hará que nos preserve de la soberbia, de la soberbia. Vivimos en una generación de personas soberbias que creen que ya lo han logrado todo, creen que ya lo tienen todo. No lo tenemos todo, nunca lo tendremos todo. Siempre seremos personas necesitadas de nuestro Creador. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados los mansos y humildes de corazón. ¿Sí? Necesitamos mantenernos en esa humildad de corazón, en esa pobreza de decir, te necesito, Dios, cada día de nuestra vida. Necesito oír tu voz, necesito tu corazón, necesito tu consejo, necesito tu sabiduría, necesito tu dirección, Padre. No quiero vivir solo sin ti, no quiero tomar decisiones sin ti. Soy un necesitado de ti, me declaro un necesitado de ti. Muy bien. Entonces dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La palabra hace que nuestro corazón se mantenga íntegro. Si tenemos la luz al frente nuestro todo el tiempo, eso va a alumbrar nuestras vidas todo el tiempo. Y cada vez que la luz alumbre nuestras vidas y veamos que hay pecado en nuestro corazón, pues eso es lo que hace la palabra. Entonces, confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, y eso nos mantiene íntegros en su presencia, que es tan importante, ¿no? Entonces debemos apuntar a vivir de esa manera. ¿Amén? Para tener una mayor revelación, una mayor renovación de nuestro corazón. La palabra limpia significa que podemos ser limpiados, ¿verdad? Por lo tanto, debemos asumir que hay suciedad. Y si somos limpiados, pues es porque recibimos el perdón de Dios mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, también nos libra, como decíamos, de nuestros presuntos, ocultos pecados, ¿no? El orgullo precede a la caída. Me he dado cuenta de que algunos de nosotros los cristianos muchas veces hemos caminado con el Señor por un largo periodo de tiempo y hemos estado operando en los dones del Espíritu. Tenemos una tendencia a sentirnos por encima de otros cristianos que son nuevos. Pero debemos tener mucho cuidado con esta actitud. Ciertamente es orgullo y arrogancia y Dios no lo permitiría, ¿sí? Entonces, Dios nos libra de esa arrogancia, de creernos más que los demás. Es importante mantener la humildad delante de todos y entender que todo lo que recibimos es por gracia y debemos darlo de gracia. El versículo 14, que es el último, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor. Muy bien. Este último verso que podemos ver es muy bonito, muy interesante. Dice, sean gratos los dichos de mi boca. Pero ¿cómo pueden ser gratos si en mi corazón no abunda la palabra? Pues no van a ser gratos, seguramente van a salir quejas y quejas de nuestros labios. Pero si llenamos nuestro corazón de la palabra, va a salir gratitud. Y nuestra meditación delante de Dios va a ser grata a los oídos de nuestro Padre. Seguramente la queja avanza, se alejará de nuestro corazón, porque solamente podremos encontrar gratitud hacia Dios estudiando su palabra, conociéndolo a Él como el Rey, como el Señor, como el Soberano, como el único digno de ser alabado. Entonces, aquel que deja que las escrituras, que la palabra de Dios llene su corazón,
aquel que cree que el mandamiento de Jehová es puro, que convierte el alma, aquel que permanece en su presencia, inquiriendo en su palabra, conociendo a Dios a través de las escrituras, este hombre va a tener en su corazón una meditación conforme al corazón de Dios, una meditación grata a los ojos de Dios, a los oídos de Dios. Esa es la idea, amados, de estudiar la palabra de Dios. Y luego dice, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y luego reconoce, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Jesús es la roca eterna de los siglos. Jesús es la roca inconmovible de los siglos. En él yo puedo edificar tranquilamente. En él yo puedo edificar mi casa. Entonces la palabra de Dios nos muestra en Lucas y nos dice, el hombre que oye las palabras de Dios y luego las hace, dice, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Y cuando vino la tempestad y golpeó contra aquella casa, la casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿a quién le dice sabio? Jesús en esa parábola le dice al que escucha la palabra de Dios y la hace. Pero compararé al necio, dice, con aquel que oye la palabra y no la obedece. Es un necio que quiere edificar su casa sobre la arena. Cuando venga la tempestad y golpee contra la casa caerá porque no tiene ningún fundamento. Y aquí el salmista está diciendo, oh Jehová, roca mía. Porque él ama la palabra, la considera mucho más valiosa que el oro, la considera mucho más dulce que la miel y que la que destila del panal. Y además la considera que es una lámpara a sus pies, que no toma decisiones unilaterales, no, él considera a Dios en todos sus caminos y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él se presenta delante de Dios para que la palabra de Dios le alumbre su corazón y que le haga sensible a los pecados aún que le son ocultos, para que tenga la oportunidad de arrepentirse y estar en paz con Dios. Este salmo nos hace ver la importancia de la palabra, los beneficios que encontramos de estar pendientes de la palabra, los beneficios que encontramos cuando nosotros consideramos que la ley de Jehová es pura y es limpia, que convierte el alma, y que es más valioso que el oro y que mucho oro afinado, y es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Quiero darles gracias por su atención, agradecerles y seguir inspirándoles a que tengamos un compromiso serio con la palabra de Dios. Coge un buen programa, baja un buen programa. Ahora en nuestros celulares ya podemos bajar Biblias enteras con muchas traducciones, y ahí hay un plan de lectura para todo el año, pues ahí ya tienes, no necesitas ni buscarlo mucho. Empieza a leer la palabra, y si lees con un programa, pues en un año podrás leer las escrituras de tapa a tapa, solo leerlas. Ahora, obviamente, necesitas tener un compromiso de estudiarlas también, de memorizarlas, pero por lo menos te inspiro a que comiences proponiéndote en tu corazón de que vas a leer la Biblia en un año. Y si tú empiezas hoy, pues te aseguro que si te empiezas con un buen programa, al otro año vas a poder decir, por fin, primera vez en mi vida, terminé de leer la Biblia de tapa a tapa, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y seguramente, con toda seguridad, vas a ser inspirado para que el próximo año también hagas lo mismo. Conozco personas que no leen una vez, sino 2 y hasta 3 veces al año toda la Biblia. Ahora tú me dirás, no, lo que pasa es que ellos tienen tiempo, no deben hacer nada más que leer la Biblia. No, no es verdad.
Sencillamente que se abstienen de ver tanta televisión, se abstienen de perder el tiempo y usan los tiempos libres para poder disfrutar de la lectura de la palabra de Dios. Si tú le dedicas media hora todos los días a leer la palabra, vas a poder leer la Biblia en un año. Interesante, ¿no? Muy bien, ahí te dejo las inquietudes, el tiempo se nos fue. Un gran abrazo para todos. Dios los bendiga, Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver cuáles son las riquezas a las cuales Dios nos ha llamado. Un gran abrazo, bendiciones. Hasta el próximo lunes en la radio. Busco en ti, donde estás, no es el final.